Vamos a comenzar. Primero con un comentario sobre las presentaciones que hicieron en video. A ver, en general, creo que bien, ¿no? No, la mayoría de ustedes respondió a lo que les pregunté, ¿no? Creo que o sea, los requisitos de formato están muy sencillos, ¿no? Básicamente en el tiempo, ¿no? Y que ustedes fueran claros, ¿no? Cuando les ponía yo el lenguaje profesional, ¿no? Sobre todo para evitar, digo, ¿no? Yo sé, tenemos, ustedes viven en un mundo que cada vez más les dice que, o sea, es decir, el lenguaje no tiene ninguna importancia, entonces da lo mismo hablar con tu compadre, con tu cuate de para que te des una chela, ¿no? O tu trabajo, y la verdad es que eso ha demeritado mucho, ¿no? En el uso del lenguaje, ¿no? Luego tenemos un lenguaje que suena muy poco serio, ¿no? A ver, me quejo mucho de nosotros porque luego cuando uno tiene que actuar profesionalmente, pues termina uno hablando de cualquier forma, ¿no? Entonces, tenía que ver con eso, ¿no? Pero lo hicieron bien, o sea, no me quejo, lo hicieron bastante bien, ¿no? Unos más acartonados que otros, ¿no? Pero eso creo que tiene que ver con un asunto más de seguridad ante la cámara que otra cosa. Em, la respuesta es bien en general, esas no tengo ningún comentario. Sobre la forma, pues muchos, ¿no? Hubo quienes sí se pasaron de los 2 minutos por mucho, o sea, si me pasé por 3 segundos o 10 segundos, pues no es mucho, pero hubo gente que pues, echó videos de 4 o 5 minutos, pues eso ya no está en los márgenes. Em, yo creo que por dos cosas, ¿no? La primera porque, pues no sé, en vez de concentrarse en bueno, se regresaron al asunto de que era un organismo internacional y entonces, claro, le dedicaban un minuto a explicarnos que era un organismo internacional y luego pues otro minuto a responder su asunto, ¿no? Y no era suficiente tiempo. Ese es un problema que vi. Y luego el otro problema que vi por el cual los videos eran muy largos es porque algunos trataban de hacer como una lectura comentada de la Carta de Naciones Unidas. A ver, eso a ver, sobrepasaba en mucho no solo la duración del video, esto se quedan más largos, sino además hasta el propuesto del ejercicio, ¿no? No era hacer un comentario sobre la carta, sino más bien leyendo la carta pensar cómo es que los principios que están ahí reflejados, ¿no? Aparecen en la vida cotidiana, ¿no? Hubo gente que sí fue muy concreta, ¿no? Y tal cual decía, ¿no? Por ejemplo, la paz y seguridad, ¿no? Que es uno de los objetivos de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Se refleja en la vida cotidiana así, punto, ¿no? Un minuto hablaban y listo. Pero bueno, se irán adaptando, ¿no? Esa es una cosa que tienen que hacer, ¿no? Practicar, hablar frente a otros, ¿no? Y creo que la oportunidad de hacerlo así, yo creo que está más fácil, ¿no? Aquí estuvimos en un salón de clases y luego pues no me gusta hablar, profe, me da mucho miedo, lo que ustedes quieran. Pero bueno, ahora cuéntenme ustedes cómo se sintieron. En lo personal, a mí no me gusta grabar videos. Ok, Levi. A ver, les cuento, digo, no me acuerdo, la verdad es que vi como 150 videos, así que si me preguntan cómo les fue a cada uno, les voy a decir no sé, porque pues, o sea, no me acuerdo, pues, son muchos videos. Fueron varias horas de mi vacación viéndolos a ustedes, pero está bien. Eh, Hubo algunos que lo resolvieron de otra manera y era decente porque no, o sea, hay otra forma de hacerlo, ¿no? Eh, Hubo gente o sea, que grabó su voz mientras exponía un PowerPoint y entonces la grabación es eso, ¿no? Yo veía el PowerPoint, ¿no? Y alguien iba explicando el texto. No está mal, era parte de una cosa que me pareció muy, muy curiosa, ¿no? Se las cuento es una chica que no sé si es de su grupo o de otro grupo, em, que se hizo un avatar y entonces el avatar hablaba, ¿no? Y era la que exponía, bueno, con su voz, ¿verdad? Pero pues, podíamos ser el avatar. Em,
Digo, no sé, Levi, si el asunto es específicamente sobre grabarte o sobre presentarte, ¿no? Yo solo les diría, ¿no? Acostúmbense a, van a tener que presentarse ante, no ante un público, presentarse ante otras personas, ¿no? Hoy con este asunto de la pandemia, ¿no? Y de aquí en adelante, quién sabe qué tanto tengamos que hacerlo así, ¿no? Como estoy yo ahorita desde mi casa, ¿no? Y ustedes me están viendo y yo me estoy grabando, pero bueno, estoy grabando porque hay que dejar registro en la clase, ¿no? Entonces, digo, no sé que no todos van a ser maestros, claro, pero pues tengan que presentarse en una junta de trabajo y a lo mejor, ¿no? Por fin la gente entiende que podemos hacer juntas desde, ¿no? En digital, bueno, sí, ¿no? Videoconferencia, sin trasladarte de un lugar a otro y lo logra, ¿no? Pero bueno, a ver los demás, ¿cómo se sintieron? Disculpe, profe. ¿Mm? Ahorita que estamos al final de la clase, ¿me puede dar un momento a solas, por favor? Sí, Paola, bueno, además de Paola, la petición y Levi y su comentario sobre no grabarse. Yo también hice el video. Bueno, cuéntanos, ¿cómo Eh, te sentiste? la verdad es que bien, me gustó mucho la lectura y recalqué algunas cosas sobre movimientos religiosos, Ujú. de que se respetara el sexo y estas cosas. Hubo un punto ahí en la carta que creo que era del capítulo 1, no me acuerdo qué apartado, perdón, pero hablaba sobre eso y lo relacioné un poco con el movimiento feminista que se está dando. Y hubo otro apartado que hablaba sobre que para que se hicieran tratados se tenía que respetar la soberanía y creo que esa es una parte importante para poder resolver los problemas del problema prototípico que vamos a manejar. Eso fue lo que yo manejé en el video. Bien, Paola, ¿no? Creo que sí, creo que algunos de ustedes notaron que el ejercicio, o sea, parecía muy simple en realidad, pero abría la puerta para hacer muchas otras cosas, ¿no? Algunos identificaron bien que hay un montón de temas de la agenda, digamos, actual, que ya estaban en los principios de la ONU hace 70 y tantos años, ¿no? Otros no, pero a ver, o sea, no está mal. O sea, si yo hice una cosa más simple, no está mal, porque en realidad el ejercicio es que ustedes vayan reflexionando las cosas. Ya lo notaron ahora y ya lo saben, y entonces a la siguiente vez que tengan que hacer algo así, le darán una segunda lectura, ¿no? O tratarán de entender cuál es la profundidad del ejercicio, pero está bien. Bien, Paula. A ver, alguien más que nos quiera contar. ¿Cómo se sintieron? Sobre todo eso, ¿cómo se sintieron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Quién sabe? Profe, no nos deje hacer otra vez o algo. En el grupo pasado me dijeron que, bueno, varios dijeron, ¿no? Que les había gustado mucho la actividad, pero bueno, ustedes los quiero escuchar a ver qué tal. Profe, mire, yo considero que hacer un video es fácil porque de cierta forma nada más es grabar dando tu opinión en esta actividad, que fue el caso. Pero yo siento que a muchos como que se nos lleva a complicar, ya que ya sea por vergüenza o alguna pena o hasta incluso alguna inseguridad. Entonces, o sea, son como dos partes de la misma, no sé si me doy a entender. Sí, claro, Wendy, no, perfecto. Fíjate que algunos de ustedes les puse, ¿no? En los comentarios, ¿no? Em, porque era muy notorio. O sea, yo entiendo, todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Algunos sí, sí les puse. No en, es decir, no, no quiero que lo tomen como en el sentido negativo que podría pensarse, sino en el más positivo. Y a algunos les dije que en próximos ejercicios, porque vamos a hacer esto un par de veces más, eh, traten de practicar antes de grabarse. Y sobre todo porque entonces se van soltando y entonces, ¿no? O sea, los hayan dos, tres veces y ya cuando se graban, ya no se sienten tan nerviosos. O sea, era evidente lo que dices tú, Wendy. O sea, entiendo que a algunos les costó más trabajo porque pues, estaban más nerviosos, ¿no? Digo, prefiero decirlo así, porque les dije, ¿no? Vi muchos videos, entonces, si me preguntas si fue el de alguno de ustedes, pues no sé, porque pues, no me acuerdo el de cada uno de ustedes, pero sí me di cuenta que la gente está muy nerviosa, y es normal, ¿no? Yo sé, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? O sea, desafortunadamente,
estamos en un país donde desde chicos no nos enseñan que esta es una habilidad que necesitamos en la vida adulta todos, no importa a qué nos dediquemos, ¿no? Eso, hablar ante otros, ¿no? Está mal porque es una cosa que sí se necesita y entonces habría que formarnos desde más chicos para que entonces a esta edad ya no les, entonces ya digan, pues sí, ya 3 minutos voy a hablar o 2 o 1, no importa, y me suelto, ¿no? Yo por eso decía que creo que, o sea, cuando se graban, y lo vi, ¿no? Y, o sea, es decir, voy a sonar a Chabelo, ¿verdad? Estuve, o sea, pude verlos en sus, digamos, en su ambiente íntimo, es decir, en sus casas, ¿no? Algunos, ¿no? Unos grabaron en sus, pues, en las estancias de su casa, en el comedor, en la sala, otros eran, yo creo que eran sus recámaras, ¿no? O sea, es decir, pero el propósito, eso ayudaba porque entonces estaban en un lugar donde ustedes se sienten confiados y pues, pueden decir lo que quieran, ¿no? O sea, aprovechen, ¿no? Eso no siempre se puede hacer, ¿no? Cuando tengan que salir a buscar un trabajo y vayan a una entrevista de trabajo, eso no será muy diferente, ¿no? Bueno, pues ya practicaron un poco acá, ¿no? Ah, hubo algunos que, eso es un asunto de técnicas, pero como no es una clase de producción audiovisual, más bien cada uno se ajusta a la técnica que a lo mejor le sale. Hubo algunos que, uno, o se grabaron varias veces y luego editaron el video y entonces me dejaron las secciones donde se veían mejor. Me acuerdo mucho de uno porque se notan los cortes. O sea, o sea, como que entre de una secuencia y otra. Otro que alguna otra persona como que estaba grabando y entonces yo creo que como que le da ganas de como que pausaba el video, se relajaba, se calma y volvía a empezar y entonces tiene igual como 2, 3 cortes durante su video, ¿no? Pero bueno, sirvió porque entonces cuando habla, pues habla de corridito y luego como que hace una pausa y se ve el corte, ¿no? Y el siguiente y así, ¿no? Pero son técnicas, ¿no? No las vamos a discutir porque pues, no es el propósito de esta clase, pero sí que sepan que se puede hacer. Hubo algunos otros, ¿no? Que presentaron lo que les dije del PowerPoint, pero o sea, solo la grabación, digamos, de los textos, no había voz, solo había música. A ver, no está mal, ¿no? Es una manera de hacerlo. ¿Es lo más recomendable? Pues yo diría que no, porque pues no le quita el componente de retarse ustedes mismos para hacer algo así, pero bueno, si se acomodan así, háganlo, solo entiendan cuál es el punto del ejercicio. A ver, un último comentario antes de empezar con el tema. Bueno, no sé si como inconveniente Ujú. sea que, bueno, muchos de nosotros no nos gusta hacer los videos porque como que toman más tiempo que otra tarea. Porque lo que tenemos que preparar el texto y Ujú. luego, bueno, editar el video y así. A veces no tenemos como el tiempo de hacerlo. Bueno, puede ser, pero digo, gracias Daniel. A ver, eso habla, y digo, entonces, porque eso al menos habla de tu ejercicio, ¿no? Que es el que puedes hablar, de la seriedad con la que te lo tomas, ¿no? Es decir, porque tú dices, al menos por lo que acabas de decir, ¿no? Yo preparo un texto, ¿no? Me tomó un rato y luego grabar, que me toma otro tiempo, y luego editar el video, ¿no? Digo, o sea, agradezco a la gente que se lo toma así de en serio el ejercicio, ¿no? Dedicó tiempo para hacer eso, ¿no? Sí, yo sé. em, a ver, no vamos a hacerlo cada semana porque pues no, ni a ustedes les da la vida ni a mí me daría la vida para ver tantos videos, ¿no? Si mal no recuerdo son solo otros, ahora mismo creo que otros dos, o- dos o tres máximo, no, dos más creo, son tres en el semestre. A ver, también es una sustitución de una cosa en la que creo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, hacer esto mismo en persona. Tenemos muy poquito tiempo de clase, ¿no? 1 hora a la semana y ustedes son muchos, 40. Entonces, 1 hora no daría para que todos pudieran exponer y luego no hay un solo principio de equidad donde eso funcione, ¿no?
porque exponen lo que exponen y otros sí y otros no. Entonces, es, digamos, el sustituto. Digo, no lo tengo ahorita a la mano, pero les recomiendo que le echen una revisada a, a la planeación didáctica del curso. Está subida en Classroom, para que vean cuándo son como en el caso de Daniel, ¿no? Que dice, me toma mucho tiempo, para que vean cuándo son los otros, porque si pueden adelantar cosas, si quieren hacerlo de una vez, o sea, digo, para que vayan viendo cuándo va a ser, cuándo será la entrega y entonces desde cuándo tendré que empezar a trabajar, lo pueden hacer, ¿no? De hecho, el punto de que ustedes tengan la planeación es esa, que se pueden organizar el curso y digan, bueno, si esto me toma más tiempo, pues lo puedo empezar a hacer antes, ¿no? O lo haga después, como quiera. Bueno, pues al rato espero leer buenos organizadores gráficos de información, ¿no? Y ya les contaré cómo les fue la próxima semana. Vamos al tema porque si no se nos va la vida en otra cosa y este curso tiene que ser mucho más rápido. Bueno, vamos a hablar, con este tema vamos a cerrar el asunto de, digamos, cómo conceptualizamos a las organizaciones internacionales, ¿no? Aquí una foto de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, ¿no? Un poco para entender, es como la entrada, ¿no? Básicamente la entrada a saber qué está pasando allá adentro. Bueno, a ver, ¿qué tipo de decisiones se toman? En primer lugar hay que distinguir, ¿no? Ya dijimos en las sesiones anteriores que había que separar los organismos intergubernamentales de las organizaciones no gubernamentales. Pero aquí hay un punto donde la distinción se hace mucho más evidente, ¿no? ¿Por qué? Las decisiones que toman los organismos intergubernamentales tienen un carácter peculiar porque estas decisiones terminan contribuyendo a la creación de normas de derecho internacional, ¿no? Fíjense, aún una discusión que no tenga ningún reflejo en una discusión real, o sea, es decir, no tenga reflejo en un texto o en un producto final, digamos así, ¿no? En un organismo internacional, termina siendo relevante. Y termina siendo relevante porque eh, eso da cuenta de en qué nivel está la discusión internacional de algo, ¿no? Y eso después permite, aunque no lo crean, eso permite crear normas, ¿no? Porque al menos normas sobre qué no debería de pasar, ¿no? En cambio, las decisiones que toman los organismos no gubernamentales pues no son una fuente de derecho internacional, ¿no? Más bien, sus decisiones tienen un impacto político que no jurídico, ¿no? El hecho de que si estuvieron al pendiente de las noticias estos días, si mal no recuerdo, fue Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación de derechos humanos, ¿no? Donde no le fue nada bien a México, ¿no? Digo, es un asunto triste, porque más es una cosa que hemos arrastrado por muchos sexenios. Parece que ese no es un problema de que quién gobierna, sino más bien de la forma en la que se ejerce gobierno. Sobre todo por las instituciones de seguridad, ¿no? Digo, el presidente son unos comentarios desatinados que luego se echan, ¿no? De que él no iba a hablar de política interna de nadie y pedía que nadie hablara de la política interna mexicana. Bueno, pues no es un asunto de política interna, es un asunto de eso, ¿no? Pues alguien se está diciendo, oye, ya hay un problema, pues aguas, ¿no? A ver, las recomendaciones que haga este organismo sobre qué hacer, ¿no? Para hacer frente a esta crisis en materia de derechos humanos, ¿son obligatorias para el Estado mexicano? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Cómo? Las recomendaciones que puede hacer, por ejemplo, esta ONG sobre derechos humanos, ¿no? Amnistía Internacional, ¿creen que sean obligatorias o que no son obligatorias para el Estado mexicano? Pues podrían ser obligatorias siempre y cuando México pertenezca a ese, como que haya firmado algo. Por eso, Si no, no. ok. Pero en este caso, que es un no gubernamental, que ya dijimos que en general, ¿no? Pues son entidades privadas, ¿no? Más bien. ¿Nos obliga?
A ver los demás qué piensan. No. No es decisión de México si pertenecer o no. Sí, no, pero además es que quiero que les quede claro este punto, es que no podemos pertenecer, o sea, es decir, México nunca va a ser parte de Amnistía Internacional, ni de Human Rights Watch, ni ninguna de estas ONGs, o sea, no podemos ser parte porque de principio son entidades privadas, ¿no? O sea, no hay manera en cómo, entonces, digamos, lo que quiero que les quede claro es que el argumento no va por ahí. Ahora, ¿dónde está el peso entonces? O sea, ¿para qué Chihuahuas estas cosas andan publicando informes? ¿No? O sea, bueno, a ver, sí tienen un nivel de importancia, no les resto importancia. Eso lo que quiero decir es que su importancia es diferente. Porque en lo que se han convertido, ¿no? De hecho, tenemos un capítulo para hablar de ellas. Entonces, ahora solo los vamos a ir como delineando por fuera. Es que sus decisiones, ¿no? Como la publicación de estos informes, sirven para generar un poco de conciencia a nivel internacional. O sea, se han vuelto como el Pepe Grillo de la comunidad internacional, ¿no? O sea, la conciencia, ¿no? Entonces, claro, a nadie le gusta aparecer en esos informes para que te digan que tu país es uno de los 10 lugares peores para ejercer el periodismo. Pues no, a nadie le gusta eso, ¿no? Eso no me obliga a adoptar las recomendaciones de estos organismos, no de estas ONGs, pues no me obliga a nada. Pero pues sí me pone una espinita, ¿no? Al final del día, el comentario del presidente, yo creo que es un reflejo de eso, ¿no? O sea, pues no, a nadie le gusta en esa lista y menos en la lista negra, ¿no? Tiene un impacto político ahí, ¿no? Y luego cada estado traduce ese impacto político con lo que quiera, ¿no? O sea, en eso creo que sí tiene razón el presidente, ¿no? Pues eso vamos a hacer lo que queramos después, ¿no? Para bien o para mal, o sea, porque para bien, bueno, pues podríamos diseñar nuestros propios mecanismos, ¿no? Para hacerle frente a la crisis de derechos humanos, o para mal, lo que creo que hizo él, ¿no? Un poco como de salirse por la tangente y no decir, o sea, no asumir que tenemos un problema interno que tenemos que resolver, sino más bien esta idea de no me critiquen desde fuera, pues no nos resolverá. Bueno, solo para distinguir, o sea, no por entrar en la discusión política de decir una cosa u otra, sino solo para distinguir que ese es digamos, ese es el impacto más grande que tiene, ¿no? De hecho, nos vamos a concentrar por eso en las decisiones de los organismos intergubernamentales, ¿no? A ver, ¿qué son fuentes del derecho internacional? Debieron verlo en su curso de Derecho Internacional Público, pero si no importa, podemos revisarlo rápidamente, ¿no? Están citadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Hay una fotografía de la sede de la Corte en La Haya, en Holanda. Básicamente hay 5, bueno, 4, pero pues en realidad la cuarta son 2 cosas diferentes, ¿no? Fuentes del derecho internacional. Cuando decimos fuentes, lo decimos en su sentido más amplio, ¿no? O sea, el origen de donde brota el derecho internacional, ¿no? Perdonen la figura poética tan curiosa, pero está pensado para decir eso. Los tratados son la fuente más importante, ¿no? Por eso es la primera. Y son la más importante porque, pues, son reglas tal cual, ¿no? Es como en el derecho interno, las leyes. Luego está la costumbre internacional. ¿Cómo creen que se ve la costumbre? A ver, ustedes, si quisieran saber si algo es costumbre internacional o no, ¿cómo lo notarían? ¿Cómo sabrían que algo es costumbre internacional o no? ¿Se puede saber eso? Podría ser un ejemplo de costumbre internacional las reuniones que sean, por ejemplo, la agenda de la ONU. Sí, ¿no? Porque año con año se lleva, entonces ya es costumbre. Bien, Quetzali, ¿no? Claro, a ver, ese es uno de los puntos centrales de los organismos internacionales como nos interesan a nosotros. No son, o sea, es decir, bien dice Quetzali, ¿no? No es que no hay una norma que diga que los temas que se tienen que tratar sean esos que están en la agenda de la ONU, ¿no? No hay ningún lugar que nos obligue a eso, ¿no? Incluso la Carta de Naciones Unidas, y por eso estuvo bien que leyeran el asunto de los propuestos y principios, da líneas muy generales, ¿no? La paz y la seguridad internacional, promover la cooperación en términos económicos y sociales, y promover el respeto y la protección de los derechos humanos, ¿no? O sea, tiene como 3 grandes ejes, pero pues eso no dice que la agenda de la ONU tenga que tener, hoy en día la agenda de la Asamblea General incluye como
180 temas, ¿no? Esos 180 temas, ¿de dónde salieron? Bueno, básicamente eso es lo que dice Quetzal, ¿no? Pues salen de la costumbre, ¿no? De que se han reunido todos los años y todos los años se dan cuenta que hay que hablar lo mismo. La agenda de la Asamblea General de la ONU habla de la salud mundial y la política exterior es un tema, como los desplazados en África, como el presupuesto de la organización, ¿no? Bueno, pues esos son temas que han hecho eso, costumbre internacional, ¿no? Luego, los principios generales de derecho, nos interesa y tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar hoy. Porque hay un principio, el pacta sunt servanda. A ver, uno de los grandes problemas es que los estados pues, no les gusta bueno, a ver, la regla dice que como son soberanos pueden hacer lo que en el marco de su soberanía se les dé su soberana gana, básicamente, ¿no? Esto puede ser cumplir o no cumplir con los acuerdos que emanan, digamos, del derecho internacional o hasta de los organismos internacionales, ¿no? Pero el principio pacta sunt servanda dice que los estados están obligados a cumplir con las cosas que aprueban, ¿no? Porque como son justo, porque son soberanos, ellos soberanamente se están obligando a algo. O sea, cuando un país decide, pensemos en el asunto, digamos, para que lo veamos en un ejemplo concreto, ¿no? Soberanamente Estados Unidos decidió formar parte de la negociación del Acuerdo de París, ¿no? Sobre cambio climático en el 2015. Y no solo eso, soberanamente decidió en su momento firmar el Acuerdo de París, ¿no? Que es un tratado al final del día. Por eso es que la comunidad internacional le reclamaba a Trump esta idea de, bueno, ahora me voy a salir y ya no voy a ratificarlo, ¿no? Porque pues si tú solito, ¿no? O sea, soberanamente decidiste hacerlo, pues, ahora ¿por qué te echas para atrás, no? Claro, la explicación a veces es porque soberanamente ya no quiero, ¿no? Pero bueno, también soberanamente puedes volver a querer, y por eso ahora el presidente Biden, uno de sus primeros actos de gobierno fue de notificarle a los miembros del Acuerdo de París que creen, ¿no? Ya estoy de vuelta. Háganse de cuenta que no pasó nada. Bueno, pero ese es el principio pacta sunt servanda, ¿no? Si soberanamente te estás obligando a cumplir, o sea, estás aceptando algo, soberanamente cúmplelo, ¿no? O sea, no lo incumples. Bueno, y luego las últimas dos fuentes del derecho internacional, ¿no? Aunque el Estatuto de la Corte las coloca juntas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por un lado, las decisiones de los órganos judiciales como la Corte Internacional de Justicia, por supuesto, y luego las doctrinas de los publicistas, que quiere decir, ¿no? ¿Qué piensan los expertos en derecho internacional sobre una situación, ¿no? Y bueno, esto de las fuentes, ¿no? Para avanzarle, pues no, ya vi que son 8:30 y si no nos vamos a quedar. Vamos a hablar de las decisiones de los organismos intergubernamentales. Aquí tenemos una fotografía de una sesión de la OMS. De hecho, el logotipo, bueno, el escudo grandote de atrás es de la OMS. Bueno, ¿qué tipo de decisiones se toman en los organismos intergubernamentales? Básicamente las decisiones se pueden resumir en eso, ¿no? En cómo cumplir con las obligaciones objeto de su mandato. Creo que en alguna clase, en la pasada o en la antepasada, ya les había dicho yo que era mandato. Mandato es el objetivo primario indicado en el documento fundacional del organismo del que estamos hablando, ¿no? Que le da forma al trabajo de esta entidad. A ver, díganme ejemplos de organismos internacionales que conocen que existen, y luego, ¿cuál creen que es su mandato o su propósito? O sea, ¿para qué creen que lo hayan creado? Pues el Banco Mundial sería uno, ¿no? Es para, según, erradicar la pobreza y sin fin de lucro, ¿no? Pero yo siempre he dicho que cómo va a haber un banco sin fin de lucro. Pues sí se puede, Edgar. De hecho, el Banco Mundial es un buen ejemplo de cómo. Porque en realidad no tiene, o sea, no, el Banco Mundial presta, la mayoría de sus préstamos son a cero interés. Ay, qué bueno, eso no lo sabía. Lo que pasa es que el Banco Mundial, hay que entender que, o sea, tienen propuestos para hacer lo que hace el Banco Mundial lo que hace es da créditos no a los individuos, o sea, no a nosotros, sino solo a los estados, y además pide que sean proyectos productivos. O sea,
Es decir, México no le pudiera pedir dinero al Banco Mundial para pagar la nómina porque no le alcanza, pues no le van a prestar. Pero sí le puede pedir dinero, por ejemplo, háganse de cuenta, que quieren terminar el aeropuerto de Santa Lucía y les falta, ¿no? Les faltan 300 millones de dólares para, pensemos, para la construcción de una vía de transporte de la Ciudad de México al aeropuerto, ¿no? Para eso sí te presta el Banco Mundial. Y te dice, te da un tiempo, lo que es, como es un banco, sí te dice, bueno, sí, pero me tienes que pagar, ¿no? Entonces, no te presto a cero interés, pero me tienes que pagar en los siguientes 10 años la cantidad que te haya prestado. Según yo tengo entendido que también se pidieron para el Metrobús, ¿no? Para el financiamiento del Metrobús. Sí, por ejemplo, de hecho, el transporte es una de las cosas que financia bien el Banco Mundial. O sea, te prestan dinero para que hagas eso, obra pública. De hecho, ese es el mandato justo del Banco Mundial. Es proveer recursos a los estados, ¿no? Para el desarrollo de proyectos productivos que estabilicen la economía. Entonces, lo que dicen, o sea, claro, si yo te presto para que le pagues la nómina a tus trabajadores, pues eso, o sea, se puede desviar, ¿no? Y se puede ver un asunto de corrupción. Pero en cambio, se supone que, o sea, cuando el Banco Mundial te presta, por ejemplo, para el Metrobús, o sea, para que construyas el Metrobús, no solo te presta precios, sino además te están fiscalizando que te lo gastes en pagar la obra del Metrobús, no en, se desvió la lana y acabó en un paraíso fiscal. Es medio complicado hacerlo, seguimos batallando con eso, sí, cierto. Pero el mandato es ese, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué decisiones puede tomar el Banco Mundial? Pues las que tengan que ver con esto, ¿no? O sea, piensa en lo que estamos diciendo. ¿Tú crees que el Banco Mundial puede decidir a ver, piensa en esto que estamos diciendo, Edgar. ¿Tú crees que el Banco Mundial puede decidir si la economía mundial crece o no? ¿El Banco Mundial puede decidir algo así? Pues yo creo que no, ¿sí? Mira, pues aunque quieran, ¿no? Es decir, porque no tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Y tampoco es objeto de su mandato. De hecho, si tratase de hacer algo así, si tratase de inventarse herramientas para hacer algo así, cualquier estado le puede reclamar que está haciendo cosas fuera de su mandato. Y eso siempre, la verdad es que los organismos se cuidan mucho de eso, de hacer cosas fuera del mandato. Y cuando las hacen, luego los mismos estados se las reclaman, no dejan mucho pasar, ¿no? Pero bien, a ver, otro ejemplo que se les ocurra. ¿El CEPAL podría ser otro, profe? La Comisión Económica para América Latina. Ajá. Fíjense que la CEPAL tiene como objeto de su mandato dos, generar estudios socioeconómicos sobre el estado de la región, o sea, de América Latina y el Caribe, y luego proponerle herramientas a los estados de política pública para hacerle frente a los retos. Entonces, ¿no? La CEPAL es muy buena haciendo estudios, eso sí hay que decirlo, ¿no? Son serios haciéndolos, ¿no? Tienen un enfoque muy particular que han desarrollado desde los 60 para acá, ¿no? La llamada teoría de la dependencia se le debe a la CEPAL. O sea, sobre qué condiciones económicas han, ¿no?, generado que América Latina pues, se encuentre en vías de desarrollo, no por no decir subdesarrollo. Pero la parte más interesante de la CEPAL es que generan recomendaciones de política pública que le dicen a los estados, mire, sobre todo a los latinoamericanos, ¿no? Pues es nuestra chamba, bueno, es su chamba, de, oigan, hagan esto, ¿no? Por ejemplo, para promover el empleo, pues deberían de, o podrían hacer, y hay una lista de recomendaciones. Pero bien, estuvo bien el ejemplo. Bueno, avancemos un poco. Regularmente, estas decisiones de los organismos intergubernamentales se expresan en documentos que se llaman resoluciones o decisiones. Resoluciones es el nombre genérico en general. Son textos, o sea, breves, ¿no? De un par de párrafos o hasta unos muy extensos, ¿no? De páginas y páginas y páginas, ¿no? Pero bueno, ese es el centro del trabajo de los organismos, ¿no? Estas decisiones que se adoptan. Ahora, ¿dónde se toman las decisiones, no? Porque pues, lo importante es saber cómo, ¿no? Tendemos a ver a los organismos internacionales como estos bloques, ¿no? Completos, ¿no? Como si cuando decimos que la ONU aprueba la ONU decide una cosa, parecía que la ONU es como un bloque que dice, yo la ONU digo que hay que hacer esto, ¿no?
Y en realidad es más complicado. Normalmente todos los organismos tienen una estructura similar a esto, ¿no? Hay un órgano de gobierno y se llama órgano de gobierno porque pues toma decisiones, ¿no? De composición universal, o sea que incluye a todos los miembros de ese organismo. Eh, y ese es el máximo responsable de las decisiones, o sea, el que contiene a todos los miembros es el que toma las decisiones por todos. Eh, Les voy a poner unos ejemplos utilizando la Organización Mundial de la Salud para explicar estos tres. Luego, hay un órgano ejecutivo de composición limitada, o sea, en vez de que ya sean todos, ahora escogemos solo unos cuantos, que sesiona de manera recurrente, o sea, normalmente el de composición universal sesiona una vez al año o menos, y el órgano ejecutivo regularmente sesiona más de 2 veces al año, ¿no? Y hasta puede sesionar de manera permanente, o sea, siempre está reunido. Y normalmente lo que hace es preparar los trabajos del otro órgano, ¿no? O sea, está ya al pendiente, digamos, está encargado de los asuntos en los que se reúne el órgano de composición universal. Y luego hay una secretaría, o hay un cuerpo de funcionarios administrativos, responsables de que las decisiones de los órganos de gobierno se cumplan. O sea, pase lo que pase, se cumplen. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Esta es la Organización Mundial de la Salud. A la izquierda, en la imagen más grande, tenemos a la Asamblea Mundial de la Salud. Entonces, aquí estábamos reunidos representantes de los 194 estados miembros de la OMS, ¿no? Las decisiones que toma este órgano, la Asamblea Mundial de la Salud, son, digamos, o más bien, lo que hace este órgano es toma o tiene la última palabra en cuanto a cuál es el trabajo de esta organización. Siempre tiene que ser todo alrededor del objeto de su mandato. ¿Cuál creen que es el mandato de la OMS? A ver. Parece que estoy preguntando una obviedad, pero vamos a ver que no está tan obvio. A ver, ¿cuál creen que sea? La salud. Bueno, promoverla, cuidarla. Fíjense, el mandato de la OMS dice que la organización tiene como propósito alcanzar el nivel más alto de salud posible de todas las personas. Eso es un montón de cosas, ¿no? Fíjense, esta es una organización que se creó en el año 48. Entonces piensen cuál es el nivel más alto de salud posible en el 48. Pues básicamente estaban reunidos ahí para evitar enfermedades infecciosas, primordialmente, ¿no? 70 y tantos años después, 73 años después, ¿no? Hemos evolucionado, ¿no? Porque pues, el nivel más alto de salud posible incluye cosas como la salud mental, ¿no? Que en los 40 era un asunto del que todavía medio tabú. La relación del hombre con la naturaleza, que es parte de la salud, ¿no? Hay una discusión abierta ahí en la OMS sobre el tema. Y hasta otras cosas, digamos, aunque son técnicas, tienen un impacto relevante en la vida diaria. En la mañana que estaba haciendo este repaso con tus compañeros, les contaba que alguna vez me tocó negociar en OMS, ya hace un par de años, ¿no? Una cosa que ahora ya es, esas cosas que te gusta cuando transitan, digamos, ¿no? Al día a día. Bueno, era 2016 y estábamos negociando una cosa que su nombre técnico eran los sucedáneos, unas reglas sobre sucedáneos lácteos. En español coloquial era reglas sobre leche materna versus fórmulas lácteas, ¿no? Para bebés sobre todo. Los estudios que nos presentaron los expertos de la OMS era que era recomendable que los niños, los niños al nacer se alimentaran de manera exclusiva de leche materna al menos los primeros 6 meses de vida y luego era conveniente extender el consumo de leche materna en los niños hasta los 2 años de edad, ¿no? Y evitar en la medida de lo posible el consumo de fórmulas lácteas porque pues, tienen una cantidad importante de azúcar y otros aditivos alimentarios.
que pues les echaban a perder, ¿no? El sistema, no solo el digestivo, incluso hasta el sistema inmunológico desde los primeros meses de vida. Entonces, lo más recomendable era retrasar y en la medida de lo posible evitar el consumo de estas fórmulas lácteas, ¿no? Leche nido y nan y la que ustedes conozcan, todas estaban en la misma categoría, ¿eh? No había una que se salvara. Fue una negociación muy larga y muy pesada porque vemos, las grandes empresas alimentarias, Nestlé por ejemplo es una de las más grandes, y los laboratorios farmacéuticos que hacen fórmulas, se consideran el apoyo de algunos estados para Suiza o Italia, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, pues para evitar que estas recomendaciones, estas guías, ¿no?, que estábamos negociando se aprobaran, porque decían que en realidad pues que había que pensar en países como en África, donde la gente no puede ni darle de comer a sus criaturas, y entonces que para eso existían las fórmulas. Y luego representantes de países africanos, sobre todo de África Occidental, nos decían que pues sí es un problema, pero ellos veían que no era un problema que se resolvía justo con las fórmulas, ¿no? O sea, la leche en polvo, sino con, pues, aprovecharon, ¿no?, y pasé el comercial, ¿no?, y pedir recursos adicionales para crear programas para mejorar la alimentación materna, porque ellos decían que su problema es eso, ¿no? Había zonas con mucha pobreza, ¿no?, pobreza real, de esa donde hasta el alimento escasea, y pues, eso tenía, digamos, muy mal alimentadas a las madres, y entonces pues eso hacía que la leche materna fuera menos efectiva que en otros lugares del mundo, ¿no? Pero fíjense, ellos mejor defendían eso que a la fórmula láctea, ¿no? Al final del día se aprobaron la recomendación de la OMS, y hoy en día esa recomendación, bueno, que aprobamos en estas guías que aprobamos en OMS se han convertido en estándares a nivel mundial. Y se les digo ahora que creo que no creo que no les ha tocado a ustedes, ¿no? Tengo acá bebé en casa y durante el embarazo mi esposa recibió cantidad de folletos, ¿no?, donde justo decían esto, ¿no? Por favor, en la medida de lo posible, ¿no?, pues solo alimente a su bebé los primeros 6 meses con leche materna, evite el uso de fórmulas lácteas, trate de extender la alimentación con leche materna hasta los 2 años de vida. O sea, eso que era, vamos, fue un asunto que me tocó negociar así a gritos y sombrerazos, ahora es una cosa que es real y que está pasando, ¿no? Este es el tipo de decisiones de las que estoy hablando, ¿eh? Bueno, esta asamblea, el consejo, ¿no? Ahí está arriba, de hecho, esto es de chismoso en la foto. El Consejo Ejecutivo de la OMS se reúne 2 veces al año, la asamblea 1 vez al año, ¿no? Y el consejo está compuesto por 21 estados miembros, ¿no?, que envían un experto, ¿no? En nuestro caso, nuestra experta es la señora que está de lentes abajo a la izquierda en la foto. Y bueno, pues más bien toma decisiones de manera provisional en tanto la asamblea se vuelve a reunir. Y luego la secretaría estaría representada aquí por la directora general de la organización, ¿no?, la doctora Margaret Chan, que fue directora general de la OMS hasta junio de 2018, ¿no? Entonces ella junto con sus expertos, ¿no?, como el doctor Alwan, que está ahí parado atrás de ella, ¿no?, en la foto de abajo a la derecha, pues básicamente son los que se encargan de ejecutar estas cosas que los estados aprobamos, ¿no? Es una cosa que, de hecho, estamos ahí reunidos para alguna cosa, estamos negociando un texto y la doctora Chan, así con esa desfachatez con la que la ven ahí, se nos fue a sentar a la sala a decirnos, ¿no? Bueno, piensen que esos que ustedes están aquí negociando, luego nosotros, ¿no?, la secretaría, tenemos los expertos de la OMS, ¿no?, tenemos que ver cómo lo vamos a ejecutar, entonces pues, considérennos, ¿no?, para saber qué están decidiendo. Bueno, ¿cómo se toman las decisiones? Básicamente, los estados presentan propuestas por escrito, ¿no?, llamadas proyectos de resolución, que luego son negociadas por los representantes de los estados, que era lo que les contaba, esto de los océanos lácteos, por ejemplo, o bueno, puede ser sobre cualquier cosa. Los funcionarios de las secretarías presentan información técnica sobre qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer.
como lo que les decía, ¿no? La doctora Margaret Chan nos decía, estábamos entonces negociando una resolución sobre el enfoque de salud pública en el Programa Mundial de las Drogas. Vamos a hablar del tema porque es el problema prototípico, no se preocupen. Lo único que les puedo decir es que, de hecho, por eso nos fue a visitar la doctora Chan esa vez, fue como, porque ella decía, me están pidiendo que hagan cosas que yo no estoy segura que están en el mandato de la organización. Digo, aunque no lo crean, y aunque el tema se llamaba así, ¿no? El enfoque de salud pública del Programa Mundial de las Drogas, la doctora Chan dudaba de que lo que le estábamos pidiendo hacer lo pudiera hacer en el contexto de su mandato, ¿no? Bueno, el punto es que los órganos de gobierno, en este caso, tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea Mundial de la Salud, pues tienen que aprobar estas cosas que presentan los estados. Hay una regla no escrita, o sea, es decir, no está tan claro de dónde viene, ¿no? O sea, de dónde viene en términos de dónde dice que hay que hacerlo así, aunque hay una explicación de por qué. Y es que las decisiones de los organismos en principio deberían de adoptarse por consenso. A ver, ¿qué es consenso? Pues por una votación. Okay. Sí, ¿no? Exacto, a Quetzalí, ¿no? O sea, debería evitarse votar las decisiones. O sea, deberíamos todos estar de acuerdo mínimamente para evitar que se muestre que hay una votación. Ahora, claro, la idea es que cuando adoptamos algo por consenso, pues quiere decir que todos los estados miembros estuvieron de acuerdo en algo, ¿no? De hecho, este asunto de las fórmulas lácteas es una cosa que no se aprobó por consenso al final. Hubo una votación donde Estados Unidos con otro país votó en contra. Pero bueno, pues digo, de todos modos pasó, ¿no? El voto no está prohibido, pero es que hay muchos negociadores que prefieren no votar, porque dicen que cuando votamos, que pierdes el organismo, porque nos pierde seriedad. Digo, yo tengo mis dudas todavía, ¿no? Sobre todo porque hay temas donde no estamos de acuerdo, pero es necesario que pasen, o sea, que prospere. Este asunto de las fórmulas lácteas es un buen ejemplo, ¿no? Pues es un tema que importa, ¿no? Y que no por la necesidad de un país, ¿no? Mucha a perder todo. Bueno. La pregunta, ¿no? Esencial, ¿qué impacto tienen las decisiones? Bueno, estas son las decisiones de los organismos intergubernamentales, son los que forman la costumbre internacional, ¿no? Ya decía bien la Quetzal ese ratito, ¿no? Nos van diciendo qué piensan los estados, ¿no? Las resoluciones tienen un carácter más político que jurídico, porque solo son obligatorios para las secretarías. O sea, solo las secretarías están obligadas a cumplir lo que ahí dice. Ahora, no es que los estados no lo hagan, ¿no? De hecho, por el principio de pacta sunt servanda, deberían de obligarse. Pero bueno, hay resoluciones que se cumplen al pie de la letra y hay otras que pasan años y nadie pela. En general aprueban cosas concretas, ¿eh? No crean que todo es tan esotérico de pronto, ¿no? Lo que les conté de las fórmulas lácteas, por ejemplo, pueden aprobar recursos para proyectos de desarrollo, ¿no? Proyectos de cooperación, ¿no? Como lo que hacíamos hace rato el Metrobús. Pueden aprobar también el despliegue de personal, ya sea que envíen tropas, ¿no? Por ejemplo, los cascos azules que despliega el Consejo de Seguridad, o brigadas médicas, ahora la OMS con la pandemia. De hecho, estuvo en las noticias esta semana que pasó, ¿no? El informe final de la misión que la OMS envió a China para averiguar el origen del virus, del coronavirus, ¿no? Que ha provocado esta crisis sanitaria en la que vivimos, ¿no? Bueno, eso se aprobó en una resolución de un órgano de gobierno de la OMS, ¿no? La visita de estos inspectores. Bueno, hay muchas otras cosas más se pueden adoptar que tengan este enfoque más práctico, ¿no? En algunas ocasiones, estas decisiones, estas resoluciones van acompañadas de proyectos de tratados. El grueso de los tratados hoy en día en este planeta han sido negociados del 45 para acá en el contexto de los organismos internacionales. Fíjense, la Unión Europea anda promoviendo con otros países ahorita
que se negocie un tratado mundial para prevenir pandemias. No tenemos un tratado sobre el tema y la Unión Europea anda diciendo, bueno, deberíamos de juntarnos en el seno de la OMS y negociar ahí un tratado que diga qué hacer en caso de una pandemia como esta, ¿no? Qué restricciones de viaje se pueden hacer, cuáles no, qué medidas se pueden tomar sin violentar derechos humanos, ¿no? De eso trata básicamente esta propuesta, ¿no? Pero bueno, pues no sabemos si vaya a suceder, ¿no? Si se juntan los suficientes países para aprobar la negociación en la OMS y luego, si negociándose el texto se puede llegar a algo, ¿eh? No todos los textos acaban en una resolución, a veces hay textos que se discuten durante semanas y luego no llegan a nada. Es medio triste, pero bueno, sucede. A ver, en general, ¿preguntas? No, profe. Bueno, si no hubiera más preguntas, ¿no? Voy a subir la presentación a Classroom para que le echen un ojo por cualquier cosa y si no me escriben. Si no hubiera Gracias. Si no hubiera nada más, aquí lo dejaríamos y nos veríamos el próximo lunes. Perfecto.